Hola, hola, hola. Vamos a continuar con un punto más del tema de los alquinos. En este punto vamos a ver la hidrogenación catalítica de los alquinos, que tiene nada menos que tres rutas posibles. Bueno, la catalítica en realidad tiene dos, y después hay una alternativa en la que tenemos la opción de hidrogenar un alquino utilizando un metal alcalino como litio, como sodio, litio, en amoníaco líquido. Vamos a ir viendo las diferentes opciones. Vamos a ver primero la hidrogenación de un alquino con hidrógeno catalizado pues por paladio, platino, óxidos de paladio, de platino. Bien, y dibujamos un alquino. Por ejemplo, vamos a pintar el 2-butino. 2-butino, y le vamos a añadir hidrógeno con un catalizador metálico, por ejemplo paladio. Vamos a utilizar dos equivalentes de hidrógeno. Los voy a pintar en rojo para que se vea estas moléculas de hidrógeno donde se unen. Bien, pues lo que va a ocurrir es que en una primera etapa una de esas moléculas de hidrógeno se va a adicionar al triple enlace y va a convertir el alquino en un alqueno. Sin embargo, el alqueno también es reactivo en esas condiciones y va a adicionar una segunda molécula de hidrógeno, convirtiéndose en un alcano. Por tanto, el alquino se convierte en alcano por hidrogenación, en concreto en butano. El 2-butino se transforma en butano, adiciona dos equivalentes de hidrógeno y se satura. Decimos que el alquino presenta dos insaturaciones. Los alquinos cumplen la fórmula CnH2n-2, mientras que un alcano cumple la fórmula CnH2n+2. Como podemos ver, hay 4 hidrógenos de diferencia. Se pierden 4 hidrógenos. Se debe al triple enlace que une dos de los carbonos de la molécula. Supone la pérdida de 4 hidrógenos con respecto al alcano, como aquí se puede ver. Por tanto, se dice que los alquinos presentan dos insaturaciones. Son moléculas insaturadas. En concreto tienen dos insaturaciones porque les faltan dos hidrógenos con respecto al alcano, que es la molécula saturada. Bien, bueno, no sé, por ejemplo, si tengo esta molécula, vamos a dibujarla como hemos comentado muchas veces, lineal. Este alquino, pues al ponerle 4 equivalentes de hidrógeno con un catalizador metálico, va a adicionar las 4 moléculas de hidrógeno, 2 a cada triple enlace, y nos va a dar un alcano de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nos va a dar el nonano. Obtendremos nonano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nonano. Aquí tenemos el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 7, nonadino. Es un 2,7 nonadino. El 2,7 nonadino se va a convertir en nonano por hidrogenación. Bien, vamos a ver una segunda forma de hidrogenar un alquino, que es con hidrógeno, pero con un catalizador especial que llamamos Lindlar, el catalizador de Lindlar. ¿Qué es ese catalizador? Bueno, es paladio también, pero lleva unas sustancias que lo envenenan, que recubren su superficie y disminuyen su actividad catalítica. Esas sustancias pueden ser, por ejemplo, el sulfato de bario, BaSO4, es una sal que se deposita sobre su superficie disminuyendo la reactividad del paladio. Por ejemplo, el acetato de plomo, el PbOAC2, la quinoleína, hay diferentes, quinoleína o quinolina, es una sustancia, un heterociclo aceitoso que también reduce la actividad. Hablamos de un catalizador de paladio envenenado. Estas sustancias actúan como venenos del catalizador, por tanto tenemos un catalizador envenenado. Bien, ¿y qué hace el catalizador de Lindlar? Pues si tenemos un alquino, como por ejemplo el 2-butino,
cuando lo hidrogenamos utilizando el catalizador envenenado de paladio, pues se va a hidrogenar solamente alqueno, solo alqueno, va a parar en alqueno, y van a entrar dos hidrógenos cis, de manera que se obtiene un alqueno cis. En este caso convertimos el 2-butino en cis-2-buteno. El 2-butino se convierte en cis-2-buteno. Hidrogenamos cis la molécula. Hay que usar un catalizador envenenado porque con paladio sin envenenar el resultado es el que estoy borrando. Hidrogena completamente el alquino transformándolo en alcano. Si queremos parar en alqueno, pues tenemos que envenenar el catalizador. Si por ejemplo tenemos este alquino, el etenil ciclohexano, y le ponemos hidrógeno con paladio, pues lo hidrogenamos alcano. Entran dos hidrógenos y nos da el etilciclohexano. Pero si hacemos la hidrogenación con hidrógeno y el catalizador del Lindlar, pues la hidrogenación para en el alqueno. Pero entran los dos hidrógenos por el mismo lado y nos da un alqueno cis. Importante el detalle. Alqueno cis. Muy bien. Y tenemos una tercera forma de hidrogenar, que es con sodio en amoníaco líquido. Sodio, litio, un alcalino. Sodio en amoníaco líquido. Un alquino. En este caso tiene que ser interno el alquino. No puede ser terminal porque el sodio, mediante un proceso redox, convierte el hidrógeno ácido en el protón, lo convierte en hidrógeno y el sodio pasa a sodio más, de manera que se produce la oxidación del sodio y la reducción del protón y no tiene lugar el proceso que esperamos. Sodio en amoníaco. Precisamente estos hidrógenos del amoníaco son los que van a entrar en el triple enlace y nos van a convertir el alquino en alqueno, similar al catalizador del Lindlar, pero el alqueno en este caso es trans. Nos da un alqueno trans, 2-buteno a partir de 2-butino. Sodio con amoníaco. El amoníaco es el que aporta esos hidrógenos. El mecanismo de esta reacción, esta hidrogenación trans, tiene un mecanismo especial que no vimos hasta ahora en ningún caso. Es un mecanismo radicalario, va a través de aniones radicales y en un momento voy a comentarlo. Iba a dejarlo para otro vídeo, pero bueno, tenemos tiempo en este. El sodio se oxida a sodio más y ahí pierde un electrón y ese electrón entra en uno de estos carbonos del alquino, da igual, en el que más te guste. Voy a ponerlo por ejemplo en el carbono de la derecha y el enlace pi tiene que pasar hacia el carbono de la izquierda, de manera que nos queda una situación de este tipo. Queda un doble, nos queda por ejemplo un metilo aquí otro metilo, aquí el electrón que entró y aquí el carbanión. Este electrón y este carbanión se repelen entre ellos, están en orbitales que sufren repulsión y por tanto es mejor que queden a lados opuestos, y también los metilos también se repelen y por tanto es mejor también que queden a lados opuestos, por eso se adquiere esta disposición. Esto también lo podemos dibujar con esos orbitales, este orbital enoenlazante y el orbital del radical, podemos pintarlo así. Estos orbitales tienen que quedar a lados opuestos. Esto se llama anión radical. Anión radical. Es un intermedio que tiene en un carbono un radical y en el otro un carbanión. El anión radical. Bien, y ahora el amoníaco que hay en el medio nos protona el anión. Perfecto. Nos protona el anión y aquí seguimos teniendo un radical. Y el sodio vuelve a pasar a sodio más, vuelve a aportar, vuelve a liberar un electrón, lo solvata el amoníaco y vuelve a entrar en este orbital semiocupado, convirtiendo el radical en un carbanión. Es fácil, ¿verdad? Es un mecanismo que nunca vimos hasta ahora,
pero que más adelante sí lo vamos a utilizar, sí nos va a surgir estas reducciones con metales en disolución, sí van a ser interesantes, hay varias reacciones basadas en ellas, y el amoníaco líquido vuelve a protonar. Este carbanión coge un protón y se va el amiduro, pierde amiduro, y de esta forma tenemos nuestro alqueno trans. Debido a repulsiones, los metilos quedan a lados opuestos y por eso el amoníaco aporta estos hidrógenos a lados opuestos trans. Bien, mecanismo de la reducción monoelectrónica, lo llamamos reducción monoelectrónica o una reducción con metales en disolución, que lo que hace es hidrogenar el alquino alqueno, pero alqueno trans. Por tanto, resumiendo, ¿qué formas tenemos de hidrogenar un alquino? Tenemos tres maneras. Si tenemos por ejemplo, el 2-butino, lo podemos hidrogenar con hidrógeno y un catalizador no envenenado, que no esté envenenado, y esto nos lo hidrogena alcano, butano. Perfecto, aportando estos hidrógenos. Podemos hidrogenar con hidrógeno y el catalizador del Lindlar, y esto nos lo hidrogena alqueno, pero en alqueno cis. Alqueno cis, muy importante, hay que recordar esto. Cis. Y tenemos la opción de hidrogenar con alcalinos en amoníaco líquido, como sodio en amoníaco, lo que nos da también un alqueno. Pero en este caso los hidrógenos aportados por el amoníaco entran por lados opuestos y obtenemos el alqueno trans. Bueno, pues eso es todo. En el siguiente vídeo, el sexto vídeo ya, vamos a pasar a ver la hidratación de los alquinos, hidratación con sulfúrico, agua, sulfato de mercurio, y también después la hidroboración de los alquinos que hidrata Antimarkovnikov, el alquino. Y ya enseguida vamos a ir terminando con todos los puntos para pasar a otro tema.